Es el mensaje de esta mañana. Y quiero decirle que la realidad más importante del mundo es la verdad acerca de Dios. Repito, la verdad más importante para toda persona es la verdad y la realidad de que Dios existe. La palabra de Dios, que usted conoce como este libro llamado Biblia o las Sagradas Escrituras, es la palabra de verdad. Juan escribe en el capítulo 17 de su Evangelio y el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios ha sido probada, como se prueba el propio oro o las piedras preciosas son probadas. La palabra de Dios es recta en todos los sentidos. Salmo 33, 4, si usted me acompaña. Vamos rápidamente a ver varios textos. Salmo 18, 30, por favor. Dice escribe el salmista en el capítulo 18, verso 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada, esa palabra acrisolada es probada, ¿sí? Ha sido puesta a prueba en todos los sentidos. Acrisolada es que la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. Y el capítulo 33, vaya páginas adelante, en su verso 4 dice la palabra, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y la palabra de Dios, si usted va al Salmo 119, una cosa más acerca de la Escritura, verso 89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece ¿qué? Tu palabra en los cielos. Entonces la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es probada, la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios permanece para siempre. Y el salmo que, este mismo Salmo 119, el 105, este salmo que aprendió cuando usted era niño, usted recuerda que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Y no solo eso, sino que el 140 de ese Salmo 119, usted lo tiene ahí, dice el versículo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces la palabra de Dios también es pura. Y Proverbios 13:13, ya no lo busque, dice que la palabra de Dios es la fuente de recompensa. Y Proverbios 16:20 dice que la palabra de Dios es buena. Y Lucas 11 afirma que la palabra de Dios es la bendición, la más grande bendición para el hombre. Y Pablo, en su capítulo 6, verso 17 de la carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, dice, porque la palabra es la espada de dos, es la espada del Espíritu, que es usada. ¿Usted lo recuerda? Cuando describe la armadura del creyente y nos dice que la palabra es la espada que es usada en la guerra espiritual. Y yo quiero decirle que son los únicos que entienden la Biblia los que pueden conocer la verdad acerca de la salvación. Ellos pueden entender lo que es ser salvo del pecado y de la condenación eterna del infierno. Solamente, repito, solamente los que entiendan,
los que conocen la que, hermanos, la palabra, pueden tener entendimiento de lo que es ser salvo y de lo que significaba la eternidad en el infierno, en la condenación. Solo los que obedecen la verdad bíblica, son capaces de tener vidas plenas, vidas bendecidas y vidas eficaces, y sobre todo vidas del gozo de Dios. Solamente los que entienden la palabra. Comprender su palabra es entender todo, pero todo a la mirada y con la perspectiva de quién, hermanos, de Dios. No es ver la vida de manera horizontal, es ver la vida de manera completa, no breve, porque muchos, los que no conocen a Dios, entienden la vida solamente en términos del hoy y del qué, hermanos, y del mañana. Pero el creyente que conoce la palabra es capaz de entender la vida en términos eternos. Porque esa es la manera en que ve Dios las cosas. Dios ve más allá de un gigante enfrente de nosotros. Porque Él conoce y sabe las piedras que usted puede cargar. Y sabe de qué tamaño es su vara y su cayado. Como conocía de qué tamaño era y de qué serviría aquella vara que usó Moisés cuando enfrentó a Faraón. Comprender su palabra entonces es entender todo a la manera de Dios. Y esa, escuche bien, la manera de Dios es la única forma de entender las cosas de forma correcta. Cuando usted no tiene la mirada de Dios, entonces usted llora, usted se angustia, usted se aflige, usted sufre. Porque no entiende, porque no tiene la mente de quién, hermanos, de Cristo. Y entonces su vida se convierte en un sufrimiento constante. Todos los propósitos de Dios para la humanidad solo pueden conocerse o solo pueden ser conocidos por quienes entienden la palabra de Dios, la Biblia. Por esa razón, hermanos, lo más grande que usted puede hacer por otra persona, ¿sabe qué es, hermano? Es explicarle la palabra. Es compartir la palabra. ¿Usted quiere ayudar a alguien? Explique la palabra. Comparte el evangelio. Lo que la gente necesita es escuchar la palabra. Porque la salvación viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Es la palabra la que da fuerza, es la palabra la que me hace entender mi condición, y es la palabra, la propia palabra, la que me muestra la inmensidad y la majestad de quién, hermanos, de Dios. Y me muestra la pequeñez y lo pequeño y lo finito y lo débil y lo pobre que soy, pero es la propia palabra la que me muestra la grandeza de su amor. Me muestra mi lejanía, porque todos los que están sin Él han sido destituidos de qué, hermanos, de su gloria, de su gracia. Pero también la propia palabra es la que me abraza, es la cuerda o las cuerdas de amor que me llevan a quién, hacia Él. Eso hace la palabra de Dios. Entonces, entendiendo esto que acabo de decirle, este pasaje de Lucas 24 es una confrontación de la palabra a dos hombres, dos seguidores de Jesús, dos personas que estaban confundidas, como usted y yo muchas veces lo hemos estado, dos personas que estaban llenos de dudas, que no entendían lo que estaba pasando.
que no había explicación, porque todo lo que ellos habían pensado y anhelado y esperado estaba hecho añicos. Y pensaban que todo había que, hermanos, acabado para ellos. Y regresarían a sus vidas pobres y muertas. Pero fue la palabra, escuche bien, la palabra de Dios, la que hace el cambio, o la que hizo el cambio en sus corazones. Ahora, yo quiero decirle que no es que no creyeran las Escrituras, o que no supieran o conocieran las Escrituras. ¿Las conocían? Sí, las conocían. Sino más bien que su entendimiento, su entender, era deficiente. Y quiero decirle a todos que tener un conocimiento deficiente de la Biblia, de la palabra de Dios, es insuficiente. Y no solamente es insuficiente, es peligroso. Por eso Jesús abrió el Antiguo Testamento frente a ellos y con la luz de la verdad quitó la oscuridad y los llevó a la luz, a su luz, que hermanos, admirable. Y entonces las dudas se fueron, la confusión se acabó, porque la verdad, hermanos, la verdad libera, alumbra, y les mostró lo más precioso de la luz, más bien lo más precioso que es la luz, Cristo. En esta historia hay tres cosas que quiero yo compartir. Esta mañana solamente compartiré una y lo voy a dejar así para que se quede y a las 11 de la mañana usted pueda acompañarnos. 24, verso 13. Y aquí, el primer aspecto es, tú necesitas entender. La palabra griega es kai y dou. Y he aquí, esta frase se repite 26 veces en el Evangelio de Lucas y 8 en el otro libro que escribió Lucas, que es ¿qué? Hechos. Y he aquí significa, o más bien presenta algo nuevo, algo inesperado. Y yo quiero decirle que esto inesperado pasaba cuando la noche del domingo estaba por llegar, ¿cierto o no? Ellos le dijeron al Señor, quédate porque el día que, porque se hace tarde, porque está anocheciendo. Eso fue la noche del domingo. Es lo que dice el verso 29. Verso 13 dice, y he aquí, y refiere, ¿qué dice? Dos hombres, 2 discípulos, 2 seguidores. Y yo quiero decirle que estos eran 2 discípulos o gente que seguía a Jesús, pero no eran 2 apóstoles, ¿sí? Y dice que 2 de ellos iban el mismo ¿qué? El mismo día. Estamos hablando de ¿qué día? El domingo, el primer día de la semana, ¿sí? Y ellos iban de regreso a su casa, a una aldea llamada ¿qué? Emaús. Ahora yo quiero decirle que de Emaús no sé nada y la verdad no encontré nada. Algunos lo que pude encontrar es que la relacionan con una aldea por la distancia de los 11 kilómetros asociados con la distancia que ellos ponen, que le conocen como la aldea de Quebec, pero la verdad no se sabe mucho. 11 kilómetros al norte de Jerusalén. Pero bueno, el pasaje nos dice que mientras ellos caminaban, ambos estaban desconsolados, devastados y totalmente confundidos. Todas sus expectativas respecto a Jesús se habían frustrado. Y quiero leerle esto para que usted entienda un poco de lo que estoy hablando. La muerte y resurrección no eran parte del
concepto que los judíos tenían acerca del Mesías. A ver, los judíos no esperaban que su Mesías tuviera que pasar muerte y mucho menos que resucitar. No tenían eso ellos asociado con el Mesías. Ellos no habían entendido lo que Jesús les dijo acerca de su muerte, que lo había dicho en varias ocasiones, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Ellos más bien esperaban que Él destruyera el dominio romano y lo destruyera como a ellos les gustaba, por la fuerza del ejército, la fuerza de las armas, la muerte de sus opresores, como lo hizo tantas veces Josué. No derrotó a ejércitos, acabó con muchas personas en batallas con filisteos o con otros pueblos. Las muertes fueron de miles de personas, de miles y cientos de miles. Y por eso dice que venció a David a sus Goliat a sus miles, y David a sus Saúl a sus miles y David a sus 100 miles. Acababan con tantos hombres. ¿Sí? Ellos esperaban entonces que Jesús trajera el reino por medio de la destrucción de Roma. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿de qué serviría o de qué servía tener a un Mesías que había sido detenido por las autoridades judías? Y no solamente eso, sino que había sido entregado a autoridades romanas y luego crucificado por soldados romanos, antes de que este hombre, el Mesías, hubiese podido levantar una rebelión o iniciar una guerra en contra de Roma. ¿De qué servía ese Mesías para ellos? ¿De qué, hermanos? De nada. En su perspectiva, en su pensamiento, en su idea, era totalmente inútil un Mesías como ese. Si el Antiguo Testamento había profetizado o había dicho cosas acerca del libertador, ellos no asociaban entonces que debía de morir, sino más bien que debía de triunfar. Y Jesús estaba, por lo tanto, para ellos descalificado. Al morir, Jesús estaba totalmente fuera del concepto, de su concepto. Después de todo, era casi irrelevante hablar de la resurrección. Ya no había propósito para su Mesías. Ahora, como los apóstoles y los demás discípulos que oyeron a las mujeres, lo que las mujeres corrieron a decirles, ¿ellos los escucharon? Sí, las escucharon. Sin embargo, como dice el texto, no le creyeron. No creyeron. Y no solamente no creyeron, sino más bien pensaron que estaban mal. Así decimos los hombres cuando le decimos a la mujer, no, tú estás mal, ¿no? Y eso es lo que pasó. No creyeron lo que las mujeres dijeron y más bien pensaron que era una tontería lo que ellos estaban diciendo. Pero al regresar a Jerusalén, ellos, verso 14, por favor sígame, dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían, ¿qué, hermano? Acontecido. Ahora, quiero decirle que todas aquellas cosas está incluyendo todo lo sucedido en aquella semana respecto a Jesús. Usted recordará, ¿qué pasó el lunes? Entró, ¿a dónde? A Jerusalén. Con toda esa multitud, gritándole hosana, adorándolo, poniendo sus mantos, echando las ramas, ¿verdad? Las palmas.
llamándole Hosana el que viene en nombre del Señor, Hosana al hijo de ¿quién? De David. Y el martes, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Entró al templo y quitó violentamente los corruptos negocios del liderazgo judío y religioso de ese momento. Y el miércoles, y luego el jueves, cómo describió a aquel señor con el cántaro y que estaría allí un pollino, y el tiempo en el aposento alto, y cómo oró con ellos y platicó con ellos, ¿sí o no? La sobremesa, y luego llamó y cuestionó a Judas, ¿sí lo recuerda usted? Lo sucedido el jueves, y de repente, aquel jueves por la noche, el viernes por la madrugada, cómo fue él apresado, atrapado, y sin embargo, en ese sorpresivo arresto, después de eso vinieron los supuestos juicios por parte de Sanedrín, de los sumos sacerdotes, y luego la cruz, la terrible cruz, lo doloroso, lo humillante, lo vil de la cruz, y finalmente, cómo fue bajado de la cruz y fue puesto su cuerpo en aquella tumba que había prestado José de Arimatea, el sepelio, cómo fue envuelto. Era inimaginable y devastador que aquel en quien ellos habían puesto, él y muchos otros habían puesto su esperanza, haya sido asesinado de esa forma por esos líderes religiosos judíos, líderes de Israel. Ahora el verso 14 nos dice que iban hablando entre sí, ¿sí? ¿De qué? Pues iban hablando seguramente de los hechos, de cómo podían intentar acomodar, por así decirlo. Cuando usted no entiende algo, trata de pensar qué es lo que está pasando. Y trata de armar un rompecabezas porque usted no le ve ni pies ni cabeza. No entiendo lo que sucede. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos estaban intentando encontrarle sentido. Y de repente, un extraño, sé qué, hermanos, se acercó a ellos. Un forastero, dice el texto, ¿no? Se unió a ellos. Ahora, yo quiero decirle que eso era algo común, porque la Pascua era una festividad, como hermanos, grande, ¿me explico? Donde muchas personas de diferentes lugares iban a Jerusalén, y al haber terminado la Pascua, la gente, ¿qué hacía? Regresaba. Y por lo tanto, los caminos, como hoy en día, las carreteras que están llenas. Y cuando hay tanto tráfico, pues los carros se detienen y hasta empiezan a platicar unos de ventana a ventana. ¿Sí me explico? Pues así sucedió. Un forastero se unió a ellos, y no solamente, sino que se unió a la que, hermanos, a la plática. Era Jesús mismo. El verso 15 nos dice que, por favor, usted tiene ahí Lucas, y el texto dice, el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Y esto me encanta, hermanos, porque el que se acerca a nosotros es Él, no es usted. No soy yo el que va a Dios, es Él el que viene a mí. En mi confusión, en mi dolor, en mi angustia, en mi prueba. Es Él el que se acerca. Siempre es Él. Siempre ha sido Él, porque es su amor, es su inagotable amor que me busca. Él es el que no me deja. Él es el que me ves caminando con la cabeza
en el suelo con la mirada triste. Y Él va a mí. Él era Jesús, pero no era el Jesús que ellos conocían. Este era Jesús el resucitado. ¿Y sabe qué contestó? Gloria a Dios. Resucitado y glorificado. Se les acercó y dice el pasaje que caminaba con quién, hermanos. Dios no solamente se acerca a nosotros, Dios camina con nosotros, con su Espíritu. Lo he repetido tantas veces. Su Espíritu es el Paracletos, el que va junto a mí. Dios quiere acercarse a usted y Dios quiere caminar junto a usted. Ese es su deseo. Y mientras las copas de ira no sean derramadas, Él seguirá buscándolo. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y saben cuál es su tercer apellido? Usted generalmente tiene dos, pero le quiero decir que no. Ustedes pueden llamarse Juan López Sánchez, pero su tercer apellido es perdido. Porque esa es su condición. Usted está aquí, hermanos, perdido, sin Cristo. Su apariencia del Señor Jesús no era resplandeciente, como la de los ángeles, que la vemos en el verso 4 de Lucas 24. No era resplandeciente como lo fue en la transfiguración, tampoco lo fuera así. Ellos no se sorprendieron cuando Él se acercó. ¿Por qué, hermanos? Porque sus ojos estaban, ¿qué, hermanos? Velados. Velados para que no le conociesen. Porque también lo que quiero decirle, hermanos, es que nadie conoce a Dios si Dios no quiere ser, ¿qué, hermanos? Conocido. Dios es el que abre, ¿qué, hermanos? Los ojos. A quien Él desea. Ahora, hermano, por favor, entendiendo esto, ellos no esperaban que fuera Jesús esa persona. Pues en su mente nunca pensarían que Él hubiera, ¿qué, hermanos? Resucitado. Él no se mostró hasta poder, o más bien hasta haberles explicado, ¿qué, hermanos? Explicado la palabra, las escrituras. Porque Jesús mismo aquí ejemplificó este principio. Un principio que yo quiero que usted subraye y aprenda hoy. Este principio es sencillo. El poder está en explicar la verdad bíblica, no en quien la explica. Repito, el poder está en explicar la verdad bíblica, no en la persona que lo explica. Nosotros, hermanos, nosotros no tenemos ningún poder, porque el poder mismo está en donde, hermanos, en la palabra. Ningún hombre tiene poder. La palabra es la que tiene poder. Esta es la palabra de poder que salva. No son mis labios, no es mis palabras, es su palabra. Y siempre oramos para que su palabra no vuelva, ¿qué, hermanos? Vacía. Y esto se cumple. Y prueba de esto son ustedes. La palabra no ha vuelto vacía. Ahora, los buenos maestros, hermanos, quiero terminar con esto, hacen preguntas siempre desafiantes. Y Jesús ha sido el maestro
el mejor maestro que haya existido en todos los tiempos. Entonces, esta no era la excepción. Jesús enseñaría a través de qué, hermanos, de preguntas. Mientras caminaban juntos, ¿él qué les hizo, hermanos? Les preguntó, verso 17, por favor, vaya al texto y vamos a terminar con esto. Verso 17. Él les pregunta, ¿qué pláticas son, qué, hermanos? Son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis. Y les pregunta, ¿por qué están, qué, hermanos? Tristes. Aquí me detengo. Entonces ellos se detuvieron cuando escuchan esto. A ver, y van caminando, lo escuchan y ellos, me los imagino, se detienen y dicen, bueno, ¿qué les pasa a este hombre? ¿Sí me explico? Se detienen y se quedan paralizados, con sus rostros tristes por la desilusión. Están sorprendidos por la pregunta de este desconocido. Y sin creerlo y asombrados por sus palabras, verso 18, por favor. Uno de ellos, que se llamaba ¿quién? Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único? Yo quisiera como sumarle el único tonto o el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y yo aquí, a ver, estoy haciendo una suposición, no estoy afirmando nada, para que no digan que el pastor enseñó, no. Esto sí es una suposición. Que Lucas haya dicho el nombre de Cleofas me hace suponer que él fue, Cleofas, el que seguramente le relató a Lucas, ¿qué, hermanos? Este hecho. ¿Sí? Cleofas preguntó, ¿cómo era posible que no supiera este hombre lo que todo mundo, ¿qué, hermanos? Sabía. Cosas que ni siquiera un forastero que fue a la Pascua pudo haberse perdido. ¿Me explico? No era posible. Ahora la pregunta de Cristo, verso 19. ¿Qué cosas? Dice el Señor Jesús, les dijo. ¿No? ¿Qué cosas? Esta pregunta fue con la intención de que le dieran más que, hermanos, más detalle. O sea, que le contaran el chisme completo. ¿Sí me explico? O sea, díganme todo, platíquenme todo, denme detalle de las cosas. Y luego, quien acompañaba a Cleofas, que no sabemos el nombre, ¿verdad? Se unió a la plática. El versículo 19 dice, ellos contestaron, ellos de una forma resumida, dieron su punto de vista y hablaron de las cosas relacionadas con ¿quién? Con Jesús, ¿qué? Nazareno. Le dieron una descripción acerca de Jesús y lo primero que dijeron de Jesús, que fue un varón, ¿qué, hermanos? Un varón profeta. Juan 4 lo afirmó, verso 19, Juan 9, etc. ¿Y qué era un profeta, hermanos? Un profeta era un vocero de quién, hermanos? De Dios. ¿Quien hablaba por quién? Por Dios. ¿Sí? Específicamente era el profeta, escuche bien, de que habían escrito los profetas, incluyendo a Moisés. Deuteronomio 18, por favor. Vaya rápidamente a Deuteronomio 18. Sí lo tiene ahí. Verso 18, 19. Espéreme, no me lo vaya a leer, yo lo leo, permítame. Verso 18. Ahora sí, dice Deuteronomio 18, verso 18 en adelante. Dice, profeta, les levantaré. ¿En medio de qué? De sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras ¿en qué? En su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré que cuenta. Él
profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta que morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? No ha hablado. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y si no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová. No he hablado con presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hermano, él era el profeta de quien Moisés había escrito. Y la descripción que ellos hicieron fue exacta, pero a su vez fue enigmática. Jesús era el profeta, pero era más que ¿qué, hermanos? Que un profeta. A diferencia de todos los demás. Él era, versículo 19, termino. Era poderoso en ¿qué, hermanos? En obra y en palabra. Ahora, yo quiero decirle que los incontables milagros del Señor Jesús durante su vida, su ministerio, ¿qué demostraron, hermanos? El poder de Dios. Cada señal, cada milagro, demostraron que tenía poder sobre la naturaleza, sobre las cosas naturales y sobre las cosas sobrenaturales. Demonios. ¿Me explico? Y habló y enseñó como ningún otro hombre. Y por eso la gente decía que hablaba como quien tiene que, hermanos, autoridad. Su persona, sus hechos también fueron agradables, dice el versículo 19, delante de Dios. Y yo tengo que decirlo, esto, me detengo aquí, delante de Dios, porque recuerde la voz que se escuchó del cielo cuando él era bautizado. Esa voz que dijo, este es mi hijo, que, hermanos, amado, en quien tengo complacencia. Y en el capítulo 17 también, hablando de la transfiguración, fue la misma voz que repitió lo mismo, que dijo, este es mi hijo, que, amado, en quien tengo complacencia. Hermano, entonces, fue poderoso delante de ¿qué, hermanos? De Dios. Poderoso en obra, en palabra, delante de Dios. Pero también fue reconocido por todo el ¿qué, hermanos? El pueblo. Ese pueblo que terminó alabando a Dios cuando él hacía, dicen varios textos bíblicos que cuando él hizo milagros, el pueblo, ¿qué, hermanos? Adoró ¿a quién? A Dios. Porque todas las cosas que Dios hace es para alabanza y para gloria de ¿quién, hermanos? De Dios Padre. ¿Sí me explico? Cuando Dios hace algo en su vida, ¿usted qué tiene que hacer? Responder en ¿qué, hermanos? En adoración a Dios. Usted tiene que responder así. Sin embargo, a pesar de esas señales, milagros y elogios, verso 20, por favor. Le entregaron los principales, ¿qué, hermanos? Sacerdotes y gobernantes a sentencia de ¿qué, hermanos? De muerte. ¿Y qué hicieron? Le crucificaron. Ahora, hermano, para mí esto es esencial y con esto termino. Aunque la multitud pidió a gritos, escuche bien, a gritos, le pidió ¿a quién, hermanos? A Pilato que crucificaran, ¿no? A Jesús. Porque dice que fue sentenciado a muerte. Pero fue sentenciado a muerte ¿por qué? ¿Gobernadores judíos o romanos? ¿Por quiénes? No. Ellos no podían sentenciar a muerte. La sentencia vino ¿de qué? De Roma. Gobernador romano. En una corte ¿qué, hermanos? Romana. Y por soldados romanos fue ¿qué? Crucificado. A pesar de que fue Roma, escuche bien, el verso 20 nos dice que fue entregado por los principales, ¿qué, hermanos? Sacerdotes y gobernantes. No hacen mención a romanos, porque los romanos solamente fueron los verdugos, quienes llevaron a cabo la muerte, la petición, fueron los líderes, ¿qué, hermanos? Judíos. Y aunque la multitud pidió a gritos a Pilato que crucificaran a Jesús, ellos lo hicieron porque los principales sacerdotes y gobernadores
judíos manipularon a quién, hermanos, a Pilato y a los gobernadores romanos. Fue el liderazgo religioso los verdaderos asesinos. Y hoy, hermano, lo más lamentable, hermanos, es que lo que se llama la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo, es la que termina enjuiciando y rechazando y desinformando y confundiendo, hermanos, la verdad acerca de quién, hermanos, de Dios. La iglesia fue puesta para llevar, para ser la columna y baluarte de qué, hermanos, de la verdad, ¿sí o no? Y hoy lo lamentable es que los que dicen conocer a Dios y conocer de Dios son los que están confundiendo y los que están errando en llevar el mensaje y la palabra de Dios. El asesinato de Jesús creó una crisis existencial para esos dos hombres. Una crisis respecto al concepto que ellos tenían acerca de Dios. Porque ellos habían esperado, versículo 21, que Él fuera el que redimiera a quién, hermanos, a Israel. Pero no fue así para ellos. Como ya los había dicho, hermanos, un Mesías muerto no encajaba en la forma de pensar de un, ¿qué, hermanos? De un judío. Y cuando ellos no tuvieron lo que ellos hubiesen anhelado o esperaban, entonces terminaron blasfemando y pisoteando a Cristo. Ellos esperaban que fueran librados de Roma y del imperio y que Él impusiera su reino con sangre ante Roma. El verbo redimir, hermanos, solo aparece en este evangelio. Y todos saben que la redención, ¿qué implica, hermanos? Pagar. Para redimir hay que pagar un, ¿qué, hermanos? Un precio, un costo. Usted puede leer Levítico y el costo de la redención era pagar, ¿cuánto, hermano? La quinta parte. Léalo, capítulo 27, verso 13, verso 15, verso 19, 27 y verso 31. Siempre habla que para redimir había que pagar la quinta, ¿qué, hermanos? La quinta parte. Eso debió haber estado presente en sus mentes, ya que recientemente habían celebrado la Pascua. ¿Y qué es lo que hacían en la Pascua? Mataban a un, ¿qué, hermanos? A un cordero. Era el precio de, ¿qué, hermanos? Para alcanzar el precio por el pecado, para ser perdonados. Y hoy, hermanos, aunque mucha gente conoce acerca de Dios, no ha entendido que la redención le costó a nuestro Señor Jesucristo su propia sangre. Hermano, yo quiero terminar este mensaje pidiendo que usted abra su mente y su corazón y entienda que la resurrección solamente vino a través de haber pagado ¿qué, hermanos? Un precio. Y ese precio fue, hermanos, que aquella tarde del viernes, más bien la hora novena, mediodía, las tinieblas, hermanos, hermanos, se juntaron. Y no hay posibilidad de eclipse solar, perdón. No hay posibilidad de un eclipse, porque en Pascua siempre hay luna, ¿qué, hermanos? Luna llena. ¿Lo vio en la mañana o no? Ayer en la noche. No había posibilidad. ¿Por qué se juntaron las tinieblas, hermanos? ¿Fue Satanás quien junta las tinieblas? No. Fue Dios el que descargó toda su ira y toda su fuerza en aquel que Él amaba. Toda la oscuridad se vio en ese momento.
Usted debe de entender que la resurrección implicó el costo de la sangre y de la muerte y el dolor, porque el Cordero cargó mi pecado y su pecado. Y tenemos que dar gloria a Dios por esto. Pero tiene que entenderlo. Porque si no lo entiende, hermanos, usted seguirá viviendo esa vida corrupta, llena de pecado, pensando que usted puede seguir viviendo así. Deje el pecado, porque el pecado destruyó finalmente a nuestro Señor Jesús. La invitación es a que usted deje de pecar. Déjelo ya. Jesús pagó el precio por su pecado. ¿Qué está usted dispuesto a dar? Y la respuesta es nuestra vida. Señor, que en nuestra vida entienda el peso de la cruz, el precio de la redención, y la resurrección no pudo venir nunca sin haber pagado ese precio. Que hoy, como iglesia, Padre, entendamos lo valioso y lo profundo del costo, Señor, de tu redención, de nuestra redención, comprados por sangre para vida eterna. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias por tu muerte y tu sacrificio único y suficiente. Te bendecimos, Señor, y que la iglesia, tus hijos, cada creyente sepa lo grande que fue el dolor, el costo para nuestra vida, para nuestra resurrección. Te alabamos y te glorificamos, Padre.